El reloj marca exactamente las 8:15 de la tarde. Estás en tu casa, doblando tranquilamente tu ropa limpia tras una jornada agotadora, cuando el timbre de tu puerta suena con una agresividad inusual. Al abrir, te encuentras frente a frente con dos agentes de la policía municipal, con el rostro severo y las libretas en la mano. Justo detrás de ellos, asomando por el pasillo del edificio, está tu vecino del piso inferior. Luce una sonrisa sádica, cruzado de brazos, señalándote con el dedo, completamente convencido de que estás a punto de ser sancionada. Tu gran delito, la supuesta infracción imperdonable por la que ha movilizado a las fuerzas de seguridad del Estado, es tener tu lavadora encendida a una hora que él, en su delirio de autoridad, ha decretado como ilegal en todo el bloque. La inmensa mayoría de las personas, ante la presencia policial y la presión social en el rellano, entraría en pánico. Se disculparían atropelladamente, correrían a apagar el electrodoméstico y vivirían el resto de sus días sometidos al terror de hacer ruido en su propio hogar. Pero la protagonista de nuestra historia no alteró su respiración ni un solo milímetro. Con una calma gélida, invitó a los agentes a pasar a su casa y en lugar de apagar la máquina, sacó una tableta digital de su encimera y les mostró un documento que provocó un giro de los acontecimientos tan demoledor que la sonrisa del vecino se desintegró en cuestión de segundos. El karma instantáneo que se desató allí mismo fue de unas proporciones tan bíblicas que fue el propio vecino quien acabó enfrentando una multa astronómica por parte del ayuntamiento. Para comprender cómo una disputa doméstica se transformó en la ruina financiera y moral de un tirano de escalera, debemos retroceder 4 meses en el tiempo y diseccionar el plan maestro perfecto contra el control absoluto. Conozcamos a Lucía. A sus 34 años, esta enfermera trabajaba en la unidad de urgencias de un hospital en Sevilla. Sus jornadas eran maratones de 12 horas, lidiando con el estrés, el cansancio y la presión constante. Lucía solía cruzar la puerta de su apartamento pasadas las 7:30 de la tarde. Vivía sola, no hacía fiestas, no escuchaba música a gran volumen. Su única necesidad básica era mantener su casa limpia y sus uniformes de trabajo lavados para el día siguiente. Su rutina era inofensiva, pero en el ecosistema de las comunidades de vecinos, incluso la normalidad puede desencadenar una guerra de límites si colisiona con el ego equivocado. Justo debajo del suelo de Lucía habitaba don Paco, un jubilado de 68 años que había convertido su exceso de tiempo libre en una obsesión enfermiza por vigilar al prójimo. Paco era el clásico vecino tóxico que se había autoproclamado el sheriff no oficial de la finca. En su mente regía una normativa inventada, una dictadura silenciosa donde, a partir de las 8 de la tarde, el edificio debía sumirse en el silencio absoluto de un monasterio de clausura. Él no toleraba el sonido de las tuberías, el zumbido de un centrifugado ni los pasos sobre el parqué. El choque de realidades era insostenible. El derecho fundamental de una trabajadora a utilizar sus electrodomésticos chocaba frontalmente contra el control tiránico de un hombre, que no aceptaba un no por respuesta. La escalada del infierno comenzó la primera vez que Lucía puso una lavadora a las 8 en punto de la tarde. A los 10 minutos de encender el ciclo de lavado, el suelo de su cocina comenzó a retumbar. Paco no se limitó a enviar una queja o a subir a hablar educadamente. Utilizó la táctica de intimidación más cobarde y clásica de la convivencia española. Agarró el palo de una escoba y comenzó a dar golpes secos, violentos y repetitivos contra su propio techo. Los escobazos eran tan fuertes que hacían vibrar los muebles de Lucía. Era un asedio acústico diseñado para generar ansiedad. En las semanas siguientes, la situación se volvió irrespirable. Paco empezó a dejar notas pasivo-agresivas pegadas en el espejo del ascensor. Mensajes anónimos pero claramente dirigidos a ella, que decían: en este edificio vive gente sin educación que lava la ropa a altas horas de la madrugada, impidiendo el descanso de los vecinos decentes. La manipulación de la verdad era evidente. Las 8 de la tarde no es la madrugada. Pero Paco estaba construyendo un relato para poner a toda la comunidad en contra de la enfermera. El ápice del abuso de poder, el momento en que la simple molestia se transformó en un acto hostil, ocurrió un martes por la noche. Lucía llegó exhausta del hospital, encendió la lavadora y se fue a la ducha. A los pocos minutos, el agua dejó de salir. Salió de su casa envuelta en una toalla y abrió el armario de contadores del rellano. Alguien,
y ella sabía perfectamente quién le había cerrado la llave de paso del suministro de agua de forma intencionada. El asedio psicológico comenzó a pasarle factura. Lucía empezó a sentir miedo de caminar por su propio pasillo. Daba pasos de puntillas y acumulaba cestas de ropa sucia hasta los fines de semana por terror a las represalias del anciano. La injusticia la estaba consumiendo. Cualquier otra persona habría estallado, habría bajado a aporrear la puerta de Paco, o se habría enzarzado en una bochornosa guerra de insultos en la escalera, que habría acabado con la policía mediando sin éxito. Pero Lucía, entrenada para mantener la mente fría en situaciones críticas, decidió ponerse la bata del rigor analítico y acudir a las leyes. Se encerró en su salón y comenzó a diseccionar la ordenanza de protección contra la contaminación acústica del Ayuntamiento de Sevilla. Fue escudriñando los textos legales donde descubrió un detalle perturbador y absolutamente genial. Existe un mito extendido, alimentado por tiranos como Paco, de que no se puede hacer ningún ruido a partir de la caída del sol. Sin embargo, la ley española divide la jornada de forma muy clara: el horario diurno, periodo en el que las actividades domésticas cotidianas, como usar electrodomésticos, ver la televisión o hablar, son 100% legales. Se extiende generalmente desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Además, Lucía revisó la ficha técnica de su lavadora de última generación. El motor invertido del aparato emitía, en pleno funcionamiento, apenas 28 decibelios de ruido aéreo. Según la normativa municipal, el límite legal permitido para transmitir ruido a la vivienda de un vecino durante el horario diurno es de 35 decibelios. Ella estaba operando completamente dentro del marco de la legalidad más estricta. Pero el hallazgo que transformó la defensa de Lucía en una venganza legal sin precedentes fue descubrir el error fatal de la ignorancia de Paco. El jubilado creía estar castigando el ruido de Lucía, pero desconocía por completo cómo clasifica la ley la contaminación acústica. La lavadora generaba un leve ruido aéreo, mitigado por la estructura del edificio. Sin embargo, agarrar el palo de una escoba de madera maciza y golpear violentamente el forjado del techo genera lo que la ley denomina ruido estructural por impacto. Un impacto directo contra el techo supera fácilmente los 65 decibelios, destrozando cualquier límite legal y convirtiéndose en una infracción gravísima. Para rematar el hallazgo, Lucía consultó el Código Penal. Cortar intencionadamente el suministro de un bien de primera necesidad, como es el agua, a otro propietario sin su consentimiento, no es una gamberrada vecinal. Está tipificado directamente como un delito de coacciones. Armada con todo este arsenal jurídico, Lucía comenzó a tejer su trampa en el más absoluto anonimato. Nadie se dio cuenta hasta que cada pieza estuvo en su lugar exacto. Compró un sonómetro calibrado con registro digital y lo colocó sobre la mesa de su cocina, enfocándolo con una pequeña cámara web. Además, ocultó una diminuta cámara de seguridad inalámbrica, apuntando directamente hacia el armario de los contadores de agua en el rellano común. Una vez que el sistema de vigilancia estuvo listo, Lucía preparó el cebo. Eran las 8 en punto de la tarde. Llenó la lavadora, programó el ciclo de lavado más largo y se sentó en el sofá, cruzada de brazos, esperando pacientemente. El depredador no tardó en morder el anzuelo. A los 15 minutos, el suelo de Lucía comenzó a temblar con una furia inaudita. Paco estaba descargando toda su rabia contra el techo. El sonómetro de la enfermera registró picos en rojo intenso, marcando 68 decibelios por cada impacto de la escoba. Frustrado porque Lucía no apagaba la máquina, Paco cometió la imprudencia definitiva. Minutos después, alertado por su propia soberbia, decidió llamar directamente a la policía municipal, denunciando a su vecina por ruidos intolerables. Cayó en su propia trampa al movilizar a las autoridades, creyendo que su edad y su autoridad inventada le darían la razón automática. Esto nos devuelve a la escena inicial de nuestro relato: la policía frente a la puerta y el vecino sonriendo en la sombra del pasillo. Lucía abrió completamente la puerta y, con una serenidad absoluta, invitó a los agentes a entrar en la cocina. El contraste fue desolador para el demandante. Al llegar junto a la lavadora, el ruido era un murmullo apenas perceptible. Los agentes se miraron entre sí
visiblemente molestos por haber sido requeridos para una intervención tan frívola. Es en ese instante de profunda incomodidad policial cuando Lucía despliega su movimiento maestro. Tomó la tableta digital de la encimera y se la entregó al agente al mando. «Señor agente», dijo con una voz firme y gélida, «el problema de ruidos de esta finca no proviene de mi electrodoméstico, proviene de un acoso continuado». Pulsó el botón de reproducción. Los policías observaron los vídeos fechados de los últimos días. Vieron la aguja del sonómetro oficial dispararse hasta la zona de infracción grave con cada golpe violento y desquiciado que el anciano propinaba al techo. Vieron la evidencia científica de la contaminación acústica intencional, pero la verdadera estocada llegó con el segundo vídeo. La cámara oculta del pasillo mostraba nítidamente a don Paco abriendo el armario común, buscando la tubería de Lucía y cerrando la llave de paso del agua de forma furtiva y maliciosa. El rostro del vecino, que observaba la escena desde la puerta, se desfiguró por completo. La sonrisa soberbia se derritió y fue sustituida por un pánico irracional al comprender que toda su tiranía había quedado registrada. Las consecuencias devastadoras se materializaron en esa misma cocina. Los agentes se dirigieron hacia Paco, alzando la voz con una severidad implacable. Le amonestaron duramente por requerimiento indebido de los servicios de emergencia, advirtiéndole que movilizar patrullas por el uso de una lavadora a las 8 de la tarde es motivo de sanción directa. Pero la factura de su arrogancia apenas empezaba a cobrarse. Basándose en las pruebas grabadas, Lucía presentó una denuncia formal en el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento y otra en el juzgado de guardia. El expediente municipal avanzó con la rapidez de una guillotina burocrática. En cuestión de semanas, Paco recibió una multa colosal de más de 1,000 euros por vulneración grave de la ordenanza contra el ruido debido a los golpes estructurales. A esto se le sumó una notificación del juzgado de instrucción civil, abriendo diligencias por un delito de coacciones por el corte del suministro de agua. La justicia poética silenció al tirano para siempre. El hombre que se creía el dueño del edificio se vio ahogado por sanciones económicas y el miedo a un proceso penal. Quedó confinado en su apartamento, aterrorizado ante la posibilidad de que cualquier mínimo ruido que él mismo hiciera pudiera costarle otro embargo. Lucía recuperó el control absoluto de su hogar y de sus rutinas, y demostrando que la verdadera victoria no necesita de humillaciones en los pasillos, redactó una circular sumamente educada. La imprimió y la dejó en los buzones de todos los vecinos, citando los artículos exactos de la ordenanza municipal que detallaban el horario diurno, liberando así al bloque entero de la dictadura invisible que habían soportado durante años. La lección legal de este caso es tu pasaporte hacia la libertad dentro de tu propio hogar. Si resides en España, jamás debes dejarte someter por normas inventadas de vecinos controladores sobre a qué hora puedes usar el horno, ducharte o poner la lavadora. Estas personas juegan con la intimidación y tu falta de información. Debes saber que la esmagadora mayoría de las ordenanzas municipales establecen un horario diurno que abarca desde las 8:00 hasta las 22:00 e incluso las 23:00 en muchas ciudades. Durante esa franja, tienes el derecho inalienable de hacer una vida doméstica normal. Los electrodomésticos modernos operan muy por debajo del límite legal de decibelios aéreos. El peligro real ocurre cuando el vecino tóxico decide tomarse la justicia por su mano y aplicar la rancia táctica de los escobazos contra el techo o la pared. Al golpear la estructura del edificio, está generando un ruido de impacto masivo que la ley penaliza severamente. Si te enfrentas a este asedio, no apagues tu máquina ni pidas perdón. Documenta los golpes con grabaciones y sonómetros. Instala cámaras en tu puerta si manipulan tus contadores. Y presenta una denuncia formal por acoso, coacciones y contaminación acústica. Deja que el peso del ayuntamiento y de los tribunales recaiga sobre ellos. La ley está redactada para proteger a la gente trabajadora que necesita mantener sus hogares en funcionamiento, no para amparar a quienes intentan gobernar la vida ajena desde el rencor. ¿Alguna vez un vecino ha intentado imponerte horarios absurdos en tu propia casa o ha golpeado las paredes porque estabas haciendo una vida completamente normal? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque desenmascarar el abuso de poder es nuestra mejor defensa. Nos vemos en el próximo caso.